Más que nada vamos a hablar sobre el expediente clínico, sobre las generalidades de la norma oficial mexicana, que es la 004. Bueno, entonces vamos a hablar del expediente clínico que se refiere a aquel documento escrito o en físico que nosotros venimos manejando desde toda la vida. Ahora bien, habrá que considerar que el expediente clínico ya desde antes tenía un control bajo la norma que no es la que actualmente conocen ustedes. Esta se gestó desde hace muchos años y entonces se consideró que desde 1998, por ahí más o menos, se ideó la posibilidad de que esta norma estableciera los criterios que estandarizaran para todo el país cómo íbamos a manejar un expediente clínico y cómo lo íbamos a integrar. Esto quiere decir que en el pasado teníamos, cada quien ordenábamos el expediente como teníamos en el servicio, pues gineco se caracteriza por esto, pediatría por esto, y así sucesivamente. Conclusión del asunto, no había estandarización de las cosas. Por eso es que el documento se refiere básicamente a cómo lo vamos a integrar. Ahora bien, para que esto se dé, una norma oficial, como ya vieron las diferentes normas, tiene que apoyarse en un reglamento jurídico. Ese reglamento jurídico se lo da, o esa contextualidad se la da el, digamos, la Ley General de Salud, se la da el reglamento de la Ley General de Salud y se apoya en otras normas oficiales que tienen que ver con la atención de la salud de los pacientes. Es importante que nosotros no pasemos por alto que estas normas tuvieron que ser sancionadas, esto es, tuvieron que ser analizadas en el contexto de las diferentes universidades, obviamente la UNAM, obviamente el Politécnico, universidades del interior de la República, algunas de ellas trascendentales, e incluida la Universidad de Anáhuac, por ejemplo, dentro de las particulares. Otros que tuvieron que participar fueron el Comité de Salud de la Cámara de Diputados, asimismo de la Cámara de Senadores. Y en aquel entonces, cuando se gestó, bueno, pues digamos que se dio la luz verde para que esto se llevara a cabo. Sin embargo, en el curso del tiempo tuvieron que hacer actualizaciones y ajustes, por lo cual decidieron que había que hacer en 2010 una propuesta de modificación de la norma oficial que en aquel entonces regía y entonces cambió a la norma oficial que actualmente conocemos como la NOM 004 SSA 3-2012. Fue de diciembre de 2012. Así es como ya quedó establecida. Y si ustedes se fijaron, ¿quién creen que participó en esto dentro del Consejo de Salubridad General? ¿Quién se imagina si es que leyeron? ¿Conocen a un director de la Facultad de Medicina? Sí, fue el doctor Fajardo. Pues ese mero, ahí estaba, ¿verdad? Al doctor Fajardo Dolci, ahí estaba participando y aparece su firma en ese documento. Entonces vean ustedes cómo gente importante ha tenido que participar en ese tipo de, digamos, reglamentación del manejo de los expedientes. A continuación, su compañero les hablará de varios aspectos y les voy a ir preguntando porque este documento se nutre de otras normas que ustedes me van a decir, si es que lo leyeron. Entonces, vamos a darle paso a su compañero para que vaya exponiendo. Sin embargo, les voy a pedir participación activa dentro de la clase. ¿Sale? Adelante, doctor. Sí, gracias. Nada más comparto mi presentación y ya. Ajá. ¿Me puede habilitar la función de compartir pantalla, de favor, profesor? Sí. ¿Ahí dónde estás? Ya te vi. Es que no te veía, perdón. No, estoy bien, estoy bien. ¿Ya? Ya, gracias, doctor. A ver.
Ahora no vas a decir que yo fui, ¿eh? Que ya te bloqueé. No, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Permítame, Danita. Mientras eso ocurre, debemos decir que el expediente clínico tiene y es un documento de carácter que, como ustedes van a ver, oficial, que tiene la importancia sustantiva porque contiene información valiosa para una persona, es decir, porque es del estado de salud. Este expediente va a tener implicaciones de carácter jurídico, social, ético, estadístico y que va a requerir la participación de varias personas, sobre todo quienes van a darle la guarda del expediente, es decir, el archivo clínico está comprometido a tener esos cuidados del expediente clínico. No puede ser otra gente quien tenga el expediente. Yo como médico adscrito y que di esa consulta, no puedo tener el expediente, no me lo puedo llevar a mi casa. Me pueden demandar por eso, ¿eh? ¿Listo? ¿Ya estamos? Ya casi, ya casi. Entonces, es necesario que nosotros sepamos que el expediente clínico no debe de tener una serie de cosas como serían tachaduras, enmendaduras, ni nada que se le parezca. Debemos procurar que el expediente clínico se conserve de una manera tal que en todas sus partes esté, digamos, adecuadamente para su consulta. No omito señalar que es frecuente que nosotros le queramos tomar fotografía, fotocopiado, todo eso. Debemos tener una autorización para tal fin. Por eso es que no debemos pedir un expediente nada más porque sí. Tenemos que poner ahí por qué estamos pidiendo el expediente cuando hacemos un vale al archivo clínico. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya, Diego. ¿Ya? Bueno. Aunque se ve chiquita, pero pues a ver. Ay, a ver, déjame ver si puede ser un poquito más grande. Permítame. Pues sí, le das ahí magnificar y ya. Ande ahora sí ya se ve muy bien. Ah, bueno. Híjole, espérame. Oh, ya ves, ya estábamos emocionados. Ah, perdón, doctor. Bueno, como ya explicó el doctor, amigos, buenos días de principio. Vamos a hablar sobre el expediente clínico, más que nada sus generalidades, cómo está constituido y, bueno, algunas otras cositas más que vamos a ver en esta presentación. Bueno, como el expediente clínico tiene como propósito establecer ciertos criterios. El expediente siempre va a estar como respaldado en hechos que sean científicos, que todo en el expediente sea ético, que venga con fines tecnológicos y administrativos. ¿Esto para qué? Para que estos criterios que acabamos de mencionar, para esta herramienta de uso obligatorio, hago énfasis en obligatorio, que son para, más que nada, para que el expediente tenga una buena elaboración, un buen manejo, una buena conservación, confidencialidad y entre otros muchos aspectos. Bueno, el expediente tiene como objetivo el constituir una herramienta, como ya lo había mencionado, de uso obligatorio, para que el personal de salud, que integra el Sistema Nacional de Salud, pueda usarlo. Recordemos que el Sistema Nacional de Salud, como ya lo habíamos visto, es por los sectores público, social y privado. Más que nada, este gran objetivo tiene que respaldarse y requerir la participación de médicos, enfermeras y todo el demás personal de salud. ¿Esto para qué? Esto para que nosotros podamos brindar una buena atención oportuna, responsable, eficiente y amable. Bueno, y sacada de la norma oficial mexicana del expediente clínico, recuerden que es la 004, nos dice que la definición de expediente clínico es que es un conjunto único de información y datos personales de un paciente. Se integra dentro de todo tipo de establecimiento para atención médica. Documento, recuerden que también puede estar integrado o puede estar junto
con archivos ya sea escritos, gráficos, electrónicos, ópticos, magneto-ópticos y entre otras muchas cosas. Esto, bueno, cabe mencionar que a esto igual nos referimos a que para que para que se tenga una buena interoperabilidad entre los tres diferentes niveles de atención, para que sí, según la norma, se pueda brindar una atención oportuna, íntegra y de calidad. Recuerden que la interoperabilidad se refiere a la capacidad de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y de conocimiento, ¿vale? Bueno, aquí les remarqué unos buenos aspectos sobre la importancia del expediente clínico. De primero tenemos que es asistencial y epidemiológico. Que, bueno, más que nada, que es importante promover la atención del paciente y servir como apoyo para que tenga una buena administración de atención médica y facilitando la atención y seguimiento del paciente. En pocas palabras, se refiere a asistencial para que este expediente tenga fines terapéuticos o curativos, y epidemiológico para que podamos tener una buena promoción y una buena prevención, ¿vale? Otro punto a resaltar sería el de investigación. Es que en base a esta investigación médico-asistencial o epidemiológica se va tanto a nivel individual como colectivo. Otra vez en docencia. Perdón, Santos, Javier, ¿me puedes decir a qué se refiere lo epidemiológico? Javier Santos Cruz. Perdón, tenía el micrófono silenciado, pero pues se puede referir al epidemiológico para dar un mejor control a cómo va avanzando una enfermedad o a la promoción y la prevención de la salud para poder enfocarse en lo que está padeciendo la población, ¿no? A ver, ponme 2 ejemplos. Pues puede ser como, por ejemplo, si en una transición de invierno... No, yo estoy en clase. Bueno. Perdón. Perdón. Pues puede darse en la transición de enfermedades respiratorias en invierno a enfermedades gastrointestinales en verano, como diarreas y esas cosas. Ese sería como un ejemplo. Un ejemplo lo tienes ahorita. El expediente es el fundamento para llevar el control y seguimiento de los pacientes COVID. ¿Me explico? Entonces, sí. Esa sería una. Y por ejemplo, ahorita que no hay vacunas, que hay desabasto, ¿cómo podrías llevar el control epidemiológico? Pues tienes que ponerle en el expediente. Le correspondían tales vacunas al paciente, sin embargo, no contamos con las mismas y queda pendiente con factores de riesgo. Tienes que establecerlo en el expediente, porque las deficiencias institucionales van a repercutir en tu atención y en tu calidad de atención, ¿vale? Adelante, doctor, síguele. Mande. No va en contra. Con los fines epidemiológicos se refiere exclusivamente a que, por ejemplo, la persona que atendió al recién nacido es el pediatra y le dice a la enfermera de medicina preventiva, por favor póngale las vacunas del recién nacido. Muy bien. ¿Y a dónde va a notar que le puso la vacuna contra tuberculosis, la vacuna de BCG? Es decir, ¿cómo le va a poner? Pues tiene que haber un documento que se llama expediente y ahí anexa hoja de aplicación de vacunas y le anota en el carnet que tendrá que servir para el resto de su vida de ese niño que esté acudiendo a ese hospital. Entonces, no se contrapone, se suma a las hojas que van a integrar el expediente clínico. ¿Vale? Adelante, doctor Cano. Ándale. Claro, como ya hemos mencionado, también es para fines de docencia, para el cual nos puede servir como apoyo a la enseñanza médica teórico-práctica, ¿vale? ¿Así? ¿No está muy insuficiente? Bueno, también otro punto a resaltar sería la evaluación de la calidad de atención
en el cual el expediente sirve más que nada para evaluar la calidad y la eficacia que le prestamos a atención al paciente. Más adelante en las diapositivas veremos cómo se evalúa la calidad de un expediente según la norma oficial mexicana. Bueno, otro punto sería que es administrativo, que se usa como una pieza fundamental para las tareas de gestión del hospital o en centro de salud. Con el MESIC. Otro punto que la verdad yo diría que es uno de los más importantes, igual que el de la buena atención, sería que el jurídico legal, porque es un documento único que revela la atención médico-paciente, el cual nos describe si el paciente tenía o no la necesidad de una buena atención médica y si el problema que presentaba este paciente nos fue diagnosticado o no, o a la vez si se pudo establecer un tratamiento o no para dicho problema o dicha enfermedad. ¿Vale? Claro. Bueno. También tenemos que el expediente clínico, el personal de salud tiene que hacer registros, anotaciones, certificados a todo lo que se intervenga en esta relación médico-paciente. A ver, ahí vamos a hacer 30 segundos. A ver, Luján, ¿me puedes decir qué tipo de certificados emite un médico en un hospital o en un centro de salud? ¿Qué tipo de certificados? Sí. En un centro de salud, pues, se me ocurre certificado de nacimiento, certificado de difunción. ¿De nacimiento ahí en el centro de salud? No. ¿Será? No, en el centro de salud posible? No. Ya ves, ya te agarré en falso. Sí, sí se puede, siempre y cuando el bebé haya nacido en su casa, ¿verdad? Y que no dio tiempo de que lo asistieran ningún médico, sino que fue una persona familiar, quien sea, y entonces van al centro de salud más cercano y le dicen, es que nació hace 1 hora y pues no hubo quien lo asistiera, pues necesita un certificado. Y él tiene, el médico del centro de salud tiene la obligación. Por otro lado, se pueden expedir certificados de ¿qué? De defunción, certificados de las condiciones de salud que tiene un adolescente, sobre todo, doctor, vengo por mi constancia del estado de salud de mi hijo porque va a entrar a la primaria y se lo están pidiendo. Ese es otro tipo de certificado o constancia que puede usted hacer. Otro tipo de certificado, voy a hacer los prenupciales de estos jóvenes que se van a casar, que ahora ya ni lo usan, obviamente, pero se los pide el registro civil, se los pide ¿para qué? Pues para que se puedan casar. Entonces, vean ustedes que sí podemos expedir ese tipo de documentos. ¿Qué más? Doctor, una pregunta. ¿Qué son prenupciales? Los prenupciales, pues antes de que te cases. Ajá, pero... Como ya no sé, los prenupciales, a ver, empezando por aquellos que dicen, quiero saber si tiene VIH, quiero saber si tiene sífilis, quiero saber si tiene lepra, si tiene todo aquello que ponga en riesgo la salud por que sean enfermedades de transmisión sexual, sobre todo esos, ¿verdad? Y entonces, por eso se les llama prenupciales. Por eso les digo que ahora ya casi ni se usan. Adelante. Perdón. No entendí lo de que te piden un certificado de prenupcial para sí, le piden a un médico que haga constar en un documento que está previamente ya, digamos, como machote, en el cual va a poner que el señor Juan Camaney y Lupita Rodríguez se van a contraer nupcias y que se encuentran en una condición de salud X. Ahí le va a poner cómo se encuentran, que de acuerdo con la radiografía de tórax, de acuerdo con los resultados de laboratorio, se encuentran en buenas condiciones de salud. Ya está certificando que efectivamente estas personas están en una condición de salud adecuada y que no ponen en riesgo su vida para tener una vida conyugal. ¿Sí? Adelante, pues. ¿Qué sigue? Sí, doctor. Bueno, como ya hemos mencionado, se tiene que anotar todo, ya hacer registro, anotación y constancia de certificación. Esto más que nada hago énfasis a que recordemos que el expediente es lo que hace constar el proceso de una atención médica, ¿vale?
lo cual nos garantiza una libre manifestación de la voluntad del paciente de ser o no atendido. Más que nada, esto lo podemos llamar un consentimiento informado. En la norma oficial mexicana cabe resaltar que nos da esta definición de consentimiento informado, y según la norma son los documentos escritos signados por el paciente, su representante legal, familia, o bueno, según sea el caso, para aceptar un proceso médico o quirúrgico, pero una vez haya recibido una información, riesgo o beneficio del paciente, ¿vale? Bueno, tenemos que los expedientes clínicos también son propiedad de instituciones o de prestadores de servicios de médico que lo genera, pero el paciente que aporta la información es beneficiario de la atención médica, ¿vale? Cabe resaltar esto porque el expediente clínico es la materialización del derecho a la protección de la salud, ¿va? El cual se nos traduce como el disfrute de servicios, salud y asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, ¿vale? Para que se nos pueda dar una atención de calidad, acertada y entre otras muchas cosas, ¿vale? Claro. También nos podemos decir que esta información puede ser manejada con discreción y confidencialidad, ¿va? Este es Y un algo aspecto fundamental. importante, algo Doctor, importante una cosa que... antes, una Mande. duda. Ayer que estaba leyendo, estaba viendo que la propiedad del expediente es de las instituciones, pero la titularidad es del paciente como tal. Entonces no entendí la diferencia entre una cosa y la otra. La Entre- titularidad de la información, y es lo que estamos aquí comentando el doctor Yair y yo, es que le corresponde a la persona que él sea dueño de esa información porque solo son sus datos de su, es decir, lleva su nombre, su edad, su todo, lleva su confidencialidad de datos personales, más todo lo que en su vida le ha ocurrido en su estado de salud. Eso es propiedad de él, a él le corresponde. Sin embargo, alguien tiene que hacer el cuidado y, digamos, mantener la administración adecuada del expediente. ¿Quién puede ser? ¿El paciente en su casa? No, porque va a perder el expediente. Por eso es que ahí entra la institución y hace la guarda del expediente con toda esa información, y tiene la obligación esa institución de poner una hoja con una leyenda que especifica que el expediente quedará bajo custodia y resguardo de la institución para los fines clínicos, de investigación o de carácter médico legal que sean necesarios. Esa leyenda tiene que formar parte del expediente. Si no está integrada, puede significarle una sanción al hospital por no ponérsela, o por lo menos una amonestación. Entonces, sí, la información es propiedad del paciente, pero ¿quién lo cuida? ¿Quién lo administra? Tiene que ser la institución, sea cual fuera el nombre, pero tiene que ser la institución. ¿Qué más? Sí, doctor. Bueno, como ya había mencionado también el doctor, los prestadores de servicio de atención médica, ya sea público, social o privado, están obligados a integrar y conservar el expediente clínico, ¿vale? Todo expediente clínico deberá tener estos siguientes datos generales, sea el tipo, nombre, domicilio de establecimiento de la institución a la que este mismo pertenece. En su caso también podemos poner denominación social de propietario, también el nombre, sexo, edad y domicilio del paciente. Bueno, como antes ya les había mencionado, que todo expediente clínico pasa por una prueba como de calidad, el cual se evalúa al interior de los establecimientos de atención médica, ¿vale? Para ello, esta información se puede sacar del apéndice A de la norma oficial mexicana también del expediente clínico, que es la 004, el cual nos dice que todo expediente que debe de existir un expediente clínico solicitado, que tiene que tener un número único de identificación, que se incorpore en un índice de guía de la carpeta, que los documentos sean secuencialmente ordenados y completos, que esté escrito con letra legible y en lenguaje técnico médico, sin abreviaturas, tachaduras y enmenaduras, y se anexa a la lista de verificación de las intervenciones quirúrgicas, ¿vale? Todos estos puntos tienen que resaltar en la evaluación de la calidad de un expediente.
Bueno, también podemos decir que cada expediente puede ser conservado hasta por 5 años a partir del último acto médico. O sea, desde la última revisión que tú fuiste o así, se reserva o se guarda hasta 5 años, ¿vale? ¿Y Como después ya qué hemos- hacemos? ¿Ya lo tiramos o qué hacemos? bueno, nos refería Doctor. que... Yo entiendo que después de esos 5 años tienen que ser destruidos. No, pasan a otra fase de la conservación y esto es a un archivo que se denomina archivo muerto. Ese archivo muerto es un espacio donde va a estar en su guarda otros 5 años. Y ahí en ese archivo puede ser que venga una persona la cual perdió su certificado de nacimiento, su mamá lo perdió, y entonces el niño necesita ingresar a la escuela y 5 años más tarde sí se preocupó porque no lo había registrado en el registro civil, y entonces viene corriendo y le dice, a ver, doctora Cisneros, ¿me puede ayudar? Yo necesito que me den mi certificado, si ya se lo dimos, pero lo perdí. Ah, y entonces, ¿cómo podemos ayudarle? Tenemos que ir a buscar el expediente de aquel entonces, con el número de expediente que tenía de aquel entonces, a esa guardia y le decimos, pues nos espera una semanita porque en lo que movemos todas las cajas, tenemos que ir a buscarle a ver a dónde está. Si lo encontramos, lo sacamos y podemos constatar que efectivamente se atendió o no en este hospital y que se le dio un certificado de nacimiento X. Ya no se le puede expedir otro. Entonces, en ese momento, se le puede otorgar una copia y se le manda a un lugar que es la Agencia 59 para la protección de los menores, y que ahí tendrán que llevarle una especie como de juicio para que en verdad pueda demostrar que es su hijo y que sí se lo pueden registrar. Entonces, quiere decir que nosotros no podemos destruir los expedientes a los 5 años, tenemos que guardarlos otros 5 y ahora sí, a los 10 años, ¿qué creen? Se va al archivo requete muerto, es decir, a la basura. ¿Sale? Aquí adelante. Doctor, una pregunta. ¿El archivo muerto se encuentra dentro de las mismas instalaciones del centro médico o es en otro lugar a donde se lleva? No, a ver, todos los lugares que generan expedientes, todos los hospitales, tienen su propio sistema. Cada secretaría, en este caso Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de su red de hospitales, tiene unas políticas de manejo de esos documentos, así como son expedientes clínicos, son muchos otros documentos, oficios, memorándum, etcétera, que se hayan escrito en el pasado y se llevan a unas bodegas para ese almacenamiento de esos siguientes 5 años hasta completar los 10 y después se van a la destrucción. Y cada unidad médica, en este caso un centro médico, un tercer nivel, tiene que hacer lo mismo. No le manda esos expedientes que tenía ahí, no se los manda a la clínica del IMSS o al hospital de zona del IMSS, ¿no? Ellos tendrán que hacer digamos, el proceso de desecho o depuración de acuerdo a cómo está señalado en los tiempos de cada expediente. ¿Qué más? Doctor, ¿y cuando fallece una persona se siguen guardando durante 5 años? Se tienen que guardar durante 5 años porque vamos a suponer que fue un caso de una persona que falleció y los familiares están inconformes y dicen, yo no estoy de acuerdo con los diagnósticos que le pusieron de que murió por neumonía, por COVID. Yo vi que vino por infarto del miocardio y no estoy de acuerdo. O estoy en desacuerdo con los diagnósticos porque mi paciente llegó aquí por una lesión, ándale, ya nos quedan 10 minutos, llegó por una lesión que le puso en peligro la vida y esa fue la que lo mató y yo le puse aquí que fue por infarto. Entonces, para empezar, yo no puedo emitir certificados de defunción en casos médico-legales. Tiene que ser el médico legista o el Instituto de Ciencias Forenses. Todos esos expedientes se llaman casos médico-legales y se deben conservar en un lugar aparte. Todos los casos médico-legales se conservan en un archivo, sí, clínico, pero
digamos, unas gavetas especiales para ellos, porque es información de carácter judicial que no se puede perder, si no te llevan a la cárcel, ¿eh? ¿Qué más? Sí. Bueno, que ya hemos comentado, el paciente pues tiene pues los derechos sobre la titularidad de información, pero en algunos casos se les puede dar también a terceras personas. En otros casos podría ser como por una solicitud escrita por el paciente, por su tutor o representante legal, o de un médico que sea debidamente autorizado por este paciente. Sí, eso aparentemente queda muy entendido, pero a ver, le voy a preguntar a Vanessa Escamilla, ¿qué entendería usted por una persona que necesita que tenga un tutor o que tenga un representante legal? ¿A qué tipo de persona nos referimos? No sé, ¿se podría referir como a un familiar? Sí, pero a ver, un paciente que tiene su expediente en el hospital, ¿por qué necesita que tenga un tutor? ¿O por qué necesita un representante legal? Por... ¿Está qué, perdón? Estás tapando tu micrófono con la mano. A ver, ¿tienes cubrebocas? ¿Qué tienes? ¿Qué hace reverberancia ahí? A ver, ¿quién me dice? Francisco Pues, Cruz, pues que sea me dice? menor de edad. ¿Qué me dices de eso? ¿Estás de acuerdo o desacuerdo? Puede ser, o también que tenga alguna enfermedad mental, que Cuando hay un padezca de paciente que facultades está mentales. impedido para tomar decisiones o que tiene un padecimiento que lo incapacita, por ejemplo, También podría ser cuando está en coma. un paciente que está en coma, un paciente que tiene Alzheimer, un niñito necesita de un adulto para que lo represente. Creo que en general son personas que no cuentan con autonomía legal. Ajá, o que entonces, y sus capacidades mentales no le permiten que pueda tomar decisiones ni poner firmas ni nada, pues sí necesita de un familiar. Imagínate una persona de 90 años que ya tenga una condición de un deterioro neurológico severo, una demencia senil. Imagínate cómo va a tomar decisiones. Pues no, requiere de alguien que le auxilie. De tal manera que esa persona lo va a representar y decir, pues sí, a ver, doctor, pues sí, hágale, opérele, póngale, ampútele, todo. Entonces, por esa razón, siempre tiene que haber alguien que represente legalmente. Y, por ejemplo, ¿por quién, si alguien tuviera que decidir por una persona que está en situación de calle, quién decidiría por él? No tiene papá ni mamá porque se salió de su casa, nadie sabe de él, de sus parientes desde hace 5 años. ¿Quién toma las decisiones? En caso de que sea menor, es el Que Ministerio Público. llegó enfermo allá al servicio de urgencias y hay que operarlo porque está muy mal. ¿Quién toma las decisiones? Es el Ministerio Público nuestro representante legal. Él es el que finalmente nos representa a todos en la sociedad y ante una situación de estas, él es el que dice, désele la atención, bríndesele todo lo que necesite y yo autorizo como MP. Pero da la casualidad que en la vida real eso no ocurre. Pocas veces el MP está enterado de esta situación que requiere el paciente y entonces cuando llega está moribundo, ¿qué haces? Llámele al MP para ver qué nos contesta. No, tú te conviertes en la persona que lo representa porque primero está su vida de la persona y lo metes al quirófano así como va, así como llega que está moribundo, lo metes y tú decidiste operarlo, aunque le pongas la huella digital de la persona o la huella dactilar, mejor dicho, para que se lleve a cabo el procedimiento quirúrgico, porque si no lo operas, se muere. Y a veces, aunque lo operes, se muere, pero tienes que hacer algo. Si no lo haces, está peor el asunto. Te negaste a brindarle atención, te acusan de eso y te llevan a la cárcel por eso. Es que sí nos podemos, nosotros también
poner como representantes de una situación. ¿Qué más? Creo que ya nos queda nada más un minuto o dos. Híjole. Síguele y ahorita renovamos. Sí, ahorita renovamos. Bueno, tenemos, como ya lo hemos mencionado antes, como ciertas normas ciertas normas que nos respaldan esta información que nosotros estamos ofreciendo en la norma oficial mexicana, ¿vale? En la 004. Estas normas nos dan la correcta interpretación y aplicación de esta norma, como puede ser, pues aquí unos ejemplos, como la 005, que es la de servicios de planificación familiar, o la 006 de la práctica anestesiológica, de la anestesiología, o la 040 de el material de información de salud. Todo esto, recordemos que en el proceso de la atención del paciente se tienen que realizar varias prácticas, ¿vale? Expediente clínico, recordemos que el personal de salud, haciendo énfasis en las diapositivas que ya pasamos, que fue la 7 y la 8, se debe hacer registros, anotaciones, constancias y certificaciones de cualquier intervención médica, ¿vale? Y este documento es el que revela la atención médico-paciente, ¿va? Bueno. También podríamos ver también el expediente clínico o notas ojos, que sería como la síntesis biográfica de la vida de la vida médica de un paciente, ¿va? Con esto podemos nosotros identificar si una persona es sana o tiene algún trastorno biológico, psicológico o social, según sea el caso, ¿vale? Mediante el método clínico utilizado, para así poder saber esto. Todo expediente clínico, cabe mencionar que tiene que tener 4 apartados muy importantes, que sinceramente hay más, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero otros 4 apartados son como los principales, que es historia clínica, la nota de evolución, la nota de interconsulta y la nota de referencia y traslado, ¿va? La primera es la historia clínica, la cual, pues, como todos sabemos, debe ser elaborada por un personal médico o otro profesional de salud, de acuerdo a la necesidad de cada uno de estos. Está el interrogatorio primero, o la anamnesis, el cual tiene que tener la ficha de identificación, grupo étnico, según sea el caso, antecedentes heredofamiliares, los personales patológicos, los no patológicos, el padecimiento actual y interrogatorio por aparatos y sistemas, ¿vale? Otro sería aquí de este mismo de historia clínica, también debe tener exploración física, resultados previos de actividades de los estudios de laboratorio y gabinete, el pronóstico y las indicaciones terapéuticas, ¿va? La nota de evolución lo tiene mal ubicado. Debe ser elaborado por el médico cada vez que se le proporciona atención al paciente ambulatorio, ¿va? Él tiene que tener la evolución y actualización del cuadro clínico. Tiene que tener dependencia o uso de tabaco o alcohol, según sea el caso. Signos vitales, los resultados relevantes, los diagnósticos o problemas clínicos y el tratamiento e indicaciones terapéuticas, ¿va? Cierto que sea desde nivel central. También está la nota de interconsulta, la cual será una solicitud que deberá elaborar el médico cuando se requiera y quedará asentada en expediente clínico, ¿va? Algo importante, ¿te acuerdas que te había mandado en las recomendaciones que mejor pusieras ese formato? ¿Se acuerdan que les mandé uno al chat, al correo del grupo? Les mandé un orden. Ese es, digamos, un ejemplo del orden que debe de seguir para que ustedes vean cómo van a ir metiendo las hojitas, como lo está señalando su compañero, acerca de los diferentes pasos que vamos dando en la atención y manejo de un paciente. Entonces, es importante que esa hojita no la pierdan, no la olviden y sí la sepan, es decir, la tienen que memorizar. De tórax, póstero anterior, y así lo especifico, y le pongo cuál es mi diagnóstico de presunción. Sospecho que tiene neumonía, tele de tórax. Sospecho que tiene fibrosis pulmonar. Sospecho que tiene infarto agudo del miocardio. ¿Se va a ver en la placa? No, pero voy a ver sus consecuencias del infarto. O sea, que tenga un corazón gigantesco, que tenga falla cardíaca, que tenga derrame pleural.
sospecho de pleuresía purulenta, X. No, es un paciente que tiene dolor abdominal y sospecho de abdomen agudo, y por esa razón le voy a hacer una placa simple de abdomen anteroposterior, de pie y de cúbito. Fíjate y ve anotando todo lo que te estoy diciendo porque es terminología que vas a usar. Y el doctor Julio de imagenología te va a decir, pues, a ver, aprende a pedir una placa aunque sea. Ahora bien, este tipo de situaciones es necesario que nosotros las vayamos agregando. Es decir, hice la solicitud y debe quedar una constancia que hice la solicitud ahí dentro del expediente. Entonces, es conveniente que ustedes no pierdan esos documentos, al igual que el ultrasonido, la tomografía, etcétera. ¿Qué más? Síguele. Gracias. Sí, más que nada ya era la penúltima positiva. La siguiente era como un formato de expediente clínico que me gustó mucho, que saqué del libro de informática biomédica, pero en general ya era todo, doctor. Bien, aquí, ¿por qué no vamos a ver ahorita ese formato? Porque en los próximos días vamos a tener la posibilidad de hablar de las diferentes tipos de historia clínica que existen, de los que se va a referir una compañera o compañero, y que dice que específicamente hay la historia pediátrica, la historia psiquiátrica, la historia ginecobstétrica, la historia que es la cardiológica, y verán ustedes que en las diferentes instituciones esos hospitales tienen su formato enfocado más que a la historia clínica general, a la historia clínica de esa especialidad, porque ya hace énfasis sobre ciertos aspectos y particularidades de la especialidad a la que estamos solicitándole la valoración. Entonces, ustedes, como se dan cuenta, el expediente clínico reviste una gran importancia por el hecho de que nos va a servir para que ahí podamos vertir toda la información de ese digamos, término tan llevado y traído y que frecuentemente no cumplimos, que se llama anamnesis. Y entonces decimos que a través de ello es que vamos a ir obteniendo la información. A ver, dice, a ver, Vega Aguilera, anamnesis, ¿cómo lo entiendes? Anamnesis. Tengo entendido que es como parte de la exploración física, ¿no? Como la No, descripción. No estoy muy no, segura. todo lo contrario, como dijo aquel, todo lo contrario. Anote en su glosario, anamnesis, metodología que utiliza el clínico para obtener la información de algo o de alguien. Anamnesis es el interrogatorio. ¿Y quién te da el 85% del diagnóstico? El interrogatorio. Por eso es que mandé. ¿Cuáles nuevos? Ahí están en el glosario. Bueno, pero ya te lo estoy dando ahorita. Sí. ¿Qué? Pues lo pones en la A, lo pones en la letra A, anamnesis. No lo vas a poner en la B, ni en la C, ni en la D. Ah, pues ahí está. Pues ahí le pones anamnesis A, A, N, A, entonces va después de A, I. Ahí hiciste las 5 hojas. ¿Ya llenaste 5 hojas de eso? ¡Ay, qué barbaridad! No, qué rápido lo llenaste. Oye, pues agregarle anamnesis ahí, lo pones en addendum. Hay un término denominado addendum. Ah, pues en ese addendum, o sea, adicionalmente, eso quiere decir, o lo pones en notas, al final, notas, corolario. ¿Me explico? Hay formas de ponerlo, no nos limitemos. Entonces, anamnesis, interrogatorio que vas a utilizar todos los días de tu vida que te queden de aquí a que tengas 120 años. Entonces, usted tendrá que darle un mayor peso
a esto y para que usted pueda tener éxito en esa anamnesis y poder llevar a cabo la integración de un buen expediente, necesita obligadamente hacer una buena relación médico-paciente, tema que vamos a ver posteriormente. Y esa relación médico-paciente implica que usted deba de ser suficientemente empático para que cuantas veces sea necesario, usted tenga la colaboración del paciente porque usted lleva cierto grado de empatía con él, lleva cierta condición que le permite que, a ver, don Francisco, dígame usted, ¿cómo se ha sentido de ese malestar digestivo que me dijo que tenía? ¿Cómo siguen las agruras? ¿Cómo sigue el reflujo que ya tenía usted? ¿Cómo sigue esa sensación de halitosis? ¿Cómo sigue? Váyanle anotando, mis niños, porque si no, después no van a saber ni qué hablo. Y ¿cómo sigue de todo esto? Y el paciente, ay, mire, mi doctorcito, pues yo me siento muy bien, con los medicamentos que me dio el otro día, con eso me siento muy bien y he mejorado bastante. A diferencia de que usted lleva una mala relación empática, don Francisco, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigo de qué, doctor? Sí, de los males que me dijo que tenía. Bueno, pues no me he sentido bien. ¿Cómo es eso de que no se siente bien? Pues sí, no me siento bien. Bueno, pero explíqueme, ¿no? Yo no puedo adivinar lo que tenga usted. Vea que está poniendo una mala relación interpersonal el médico con el paciente y eso va en detrimento ¿de qué? De esa relación y no va a permitir obtener absolutamente nada. Entonces, nosotros podamos tener éxito e integrar un expediente, necesitamos valernos de muchas cosas. La primera de todas, tener una buena relación con nuestros pacientes, con las enfermeras, con los demás compañeros médicos y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que podamos sacar adelante este tipo de proyecto. ¿Qué otra cosa tienes en relación al expediente clínico? Doctor Cano. Lo siento. Pues sí, más que nada, que pues el expediente clínico sería como esa herramienta fundamental, pues que todo médico ya debería estar usando o que debería usar para, más que nada, para hacer valer la información o ¿cómo se llama? La información o la práctica que ya se ha usado con el paciente, para, más que nada para tener una buena... ¿Cómo decirlo? A ver, veamos. Es importante que especifiquemos que nosotros vamos a necesitar que en el expediente clínico le hagamos periódicamente una revisión para poder evaluarlo y decir que está bien integrado, que está apegado a una normatividad. Y entonces nosotros debemos aplicar unas evaluaciones escritas, porque ya hay formatería para ello, y esto es a través del método MESIC, en mayúsculas, M-E-C-I-C, MESIC. Y entonces les voy a pedir que por favor consulten esto, vayan con San Google y y pregúntenle, él les va a decir. Sí lo conocen, ¿no? Sí. A San Google. Perdón, bueno, doctor, entonces ¿podría decirme otra vez ¿es MESIC con las 12? M-E-C-I-C, MESIC. Y ese es un método que utilizamos cada mes, tenemos que evaluar aquí en el hospital, los diferentes jefes de servicio, tenemos que evaluar por lo menos un 10% del total de los egresos. Y entonces tomamos esos expedientes y los evaluamos para ver si tienen apego a la normatividad que está establecida en la norma oficial mexicana. Y ahí está muy ampliamente, digamos, determinado. Les voy a mandar una copia por
a su correo para que vean las características del MESIC y que vean que es sumamente crítico y para estar haciendo expediente por expediente es muy tardado y tedioso además, además de alta expectativa. Y al final de todo, cuando terminas el MESIC, aparece una gráfica y te dice en qué rubros cumpliste y en qué rubros no cumpliste. Y eso va a dar la pauta a que el comité del expediente clínico, porque ya vamos a hablar en otro momento acerca de cuáles comités, y uno de esos es el comité del expediente clínico, se encargará de ver y analizar, a ver, el servicio de cirugía no cumplió en estos 5 expedientes evaluados porque salió deficiente en esto y en esto y en esto, y empieza a ver todos y cada uno de los rubros que integran el expediente. Entonces vean ustedes que sí existe una forma de seguirle un control a la organización del expediente. Y entonces, como bien lo apunta nuestro profesor adjunto, el doctor Yair, esto lo van a poder ver en el apéndice A, que también el doctor Cano debió haber visto. Y ahí viene descrito el MESIC. Sí, lo mencioné. Ajá. Y entonces, ese famoso MESIC es el que debemos nosotros de estar muy al pendiente de que se cumpla. Por otro lado, si nosotros somos un poquito más críticos, los expedientes clínicos van a necesitar en muchas de las ocasiones ser fotocopiados y enviados para que sean certificados. ¿Por quién? Por una autoridad, en este caso, una autoridad que podría ser un abogado que tiene las funciones como las de un notario, por ejemplo, que él es el que certifica que algo ocurre y le pone un sello y un holograma y una firma a donde él está certificando que efectivamente ese expediente corresponde a una persona. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando una persona tiene una demanda en contra de la institución o del médico que le brindó la atención. Yo estoy demandando al doctor XXX porque creo que le dio una mala atención a mi paciente y lo estoy señalando como un médico que tuvo o cometió negligencia médica. Como se establece una querella es decir, yo estoy en contra de esa persona por lo que hizo y estoy poniendo una denuncia de hechos, entonces ahora la institución está obligada por ordenamiento o mandamiento judicial a que demuestren que es todo lo contrario. Está obligada la institución a decirle al juez o al Ministerio Público, señor, el médico XXX se apegó a la norma oficial mexicana. Sí, a ver, présteme el expediente, completito y certificado. Va a numerar reverso. Sí entendieron lo de anverso, ¿verdad? A ver, Pimentel, ¿qué es anverso? Pimentel. Anverso. Es la parte delantera de un documento. ¿La parte de qué? Delantera de un documento. Sí, la parte del documento, pero ¿qué parte? La delantera, la de enfrente. La cara de enfrente, pues sí, la cara de enfrente es el anverso y el reverso, pues la cara posterior. ¿Me explico? Entonces, deberá estar numerado por ambas caras. Y una vez que ya se estableció que ya está todo completo, se manda con un oficio para que se le entregue a la autoridad que lo está requiriendo. Y ellos tendrán entonces cargo, el cual analizará que está bien integrado el expediente, porque le dicen, a ver, analice y vea que este expediente está bien integrado. Y es un médico. Y entonces el médico dice, no se apegó a la norma oficial mexicana, lo hizo mal, no está bien ordenado, no está bien organizado. ¿Y qué creen que va a pasar? Ya tiene
un problema en contra. ¿Por qué? Porque no escribió las notas, porque las escribió deficientes, porque no pidió los estudios. Y aunque el médico diga, es que yo los pedí, demuéstrame dónde está tu solicitud de rayos, dónde está tu solicitud de ultrasonido, dónde está tu solicitud de tomografía, dónde está tu solicitud de interconsulta. ¿Por qué no está aquí la hoja? ¿Y dónde dice aquí la hoja de referencia y dónde está la de contrarreferencia? ¿Dónde está contestado? ¿Ves cómo el expediente puede ser un arma de protección, pero también en tu contra cuando no lo haces al garete? Es decir, que entonces estamos obligados a integrar correctamente el expediente y cuidar de él, que no se pierdan las cosas, porque a la hora de la demanda, créeme, así te lo digo, ahorita puede sonar de broma, pero en el momento que la sufre el que le toca, de veras no se lo desea a nadie, estás que lloras y suplicas. ¿Por qué? Porque el juez o el MP es inflexible, ¿eh? Te la aplica. Entonces, vean ustedes que en este tipo de circunstancias que les estoy señalando, es indispensable que nosotros tengamos mucho cuidado, sobre todo en aquellos casos en los que ya hubo una especie de mala relación entre paciente y médico o sus familiares, en donde ya incluso el familiar pidió al director del hospital un cambio de médico. Y lo pidió porque no está de acuerdo con lo que le está indicando y con la evolución que tiene su paciente. En ese momento tiene que haber una evaluación del manejo del paciente, se somete en el comité de expediente clínico para ver si lo que se hizo es correcto o no. Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Pues tendrán que designar otro médico. No, ya se imaginarán que si ese otro médico va a empezar ya con un caso que es problemático, pues tiene que hablar con los familiares en buenos términos y no ponerse a la defensiva ni a favor del otro médico, porque en ese momento ya él puede perder credibilidad. Tiene que ser imparcial, hasta donde pueda, y tratar de llevar, como se dice coloquialmente, las cosas de alguna manera tranquila. También es importante que no olviden que estos expedientes, en un momento determinado, cuando viajan a otro hospital para una interconsulta, pueden tener un problema. ¿Cuál? Que alguien se lo sustraiga. Hay familiares que cuando van con el paciente pueden sustraerle hojas o todo el expediente, se lo roban, sobre todo cuando quieren entablar una demanda en contra de la institución. Y entonces esto es una catástrofe para nosotros porque la institución se queda y el hospital se queda sin poder defenderse. Y entonces sería ya tu palabra, pero no tienes cómo soportarla. Y aunque lleves un abogado, no tienes forma de cómo te pueda defender el abogado porque no tiene elementos. Sin embargo, del otro lado, si presenta elementos como va a llevarlo un abogado que va a hacer las veces de la demanda, tiene todo el expediente para juzgarlo y va y le pide a un médico, a ver, revíseme este expediente y dígame. O sea, se confabulan de manera tal que lo que buscan es un beneficio. Esa familia busca un beneficio a través de, pues voy a demandar a la institución para que me pague tantos millones y no me voy a mover de eso porque hubo mala atención de mi paciente. Vean ustedes que entonces, si no cuidas tú el expediente, ya te arruinaste. Tienes que ser tú también cuidadoso en estos aspectos. Y bueno, algo que frecuentemente ocurre, cuando tú estés de interno, ahorita dices, es que voy en tercero, pues, falta mucho, sí, al cabo de un par de años ya vas a estar de interno de pregrado y vas a adquirir esa responsabilidad las 24 horas del día que vas a estar ahí de guardia, si no es que hasta 36. Y en ese lapso tú tendrás que ver que el expediente no se pierda y de ti dependerá, te van a echar toda la responsabilidad como interno de pregrado,
cosa que no debe hacer el médico adscrito. De manera tal que vean ustedes que es indispensable que este tipo de cosas también pensemos que de alguna manera, si el interno está haciendo su mayor esfuerzo por aprender en el 5º año, adquiere responsabilidades que jamás se habría imaginado. Dices, para los 100 pesos mensuales que me van a dar, ¿todavía tengo que venir a cuidar eso? Pues sí, tienes que ir a cuidar. Entonces, piensen que de lo que estamos hablando son cosas muy importantes. Sin embargo, en el tema que sigue, que es el expediente electrónico, van a haber muchas variantes que son total y absolutamente diferentes en cuanto a que físicamente no tienes un documento. Vas a tener ese mismo documento, pero en electrónico. Y entonces para ello necesito que me diga el doctor Cruz si ya tiene todo listo. Francisco Cruz Madrid. Sí, ya. ¿Ya está? Ujú. Ah, bueno, pues entonces, ¿cómo ves? Son poquitas diapositivas las que tienes, ¿no? Le hice igual modificaciones y sí quedó... ¿Como 50 pusiste? No, ¿Cómo igual cuántas? quedó más o menos como la del compañero, de 20 diapositivas más o menos. Ajá, vamos a ver si avanzamos entonces. Hoy no te veo. Aquí, ¿Dónde estás, Cruz? No te miro. aquí. Sí, pero acá para que te quedes ahí, para que puedas pasar tus diapos. ¿Dónde estás? Ah, sí, ya te vi. Sí, la voy buscando. Sí. Ya te dejé ahí para que pongas tus diapos. Sí. ¿Quién es? A ver, ¿quién dice el guapo? Ah, sí. Dice. Oscar, que fue el que dio ahorita. Dice que Oscar el guapo. Obviamente, profesor. Ajá. Oscar el guapo. El Fiu Fiu. Ah, bueno. Bastida, ¿estás por ahí? Sí. ¿Me podrías decir, mientras pone tu compañero las diapositivas, me puedes decir si sabes algo de lo que es RTBI? Sí, bueno, son los residuos peligrosos infecciosos biológicos. Bueno, No, residuos peligrosos biológico-infecciosos. Así es, Ajá. RTBI. Ajá, Bueno, exacto. muy bien. Y es Pero una los vamos a clasificación. revisar hoy, así es de que necesito que los lean porque en la tarde los vamos a revisar para que vean por qué tiene importancia que sepamos de ellos, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ver si alguien más sabe de esto. A ver, Chávez Muñoz sabe acerca de la norma oficial, de la 007. ¿Para qué sirve esa? No sabría. ¿Mandé? No sabría. Hace rato lo dijo tu compañero y lo puso ahí en una diapositiva. ¿Qué es la mujer durante el embarazo? Para la atención de la paciente en la etapa del embarazo, para la El atención parto. de la mujer y el recién nacido o del niñito, ¿verdad? En Entonces, el parto y el portal. es importante que nos sepamos esa. Entonces, les voy a encargar que revisen la norma 087, la norma 007, la 024, la 247, y busquen a ver cuál es la que se refiere al manejo y disposición de los hemoderivados. ¿Sí saben qué es un hemoderivado? No, doctor. ¿Alguien me puede decir qué es un hemoderivado? ¿Alguno de Sí. ustedes? Por ejemplo, transfusiones sanguíneas, los estudios de laboratorio que se hacen de sangre para serológicos y electrolitos, todo eso. No. Hemoderivado es
Serían, Si tú mandas un paquete globular, si mandas un plasma, si mandas un concentrado de concentrado de leucocitos, si mandas unas plaquetas o concentrado plaquetario, todos esos son hemoderivados o derivados del volumen sanguíneo que le extrajeron a una persona, ¿sí? Y que los tienen a disponibilidad en un banco de sangre. ¿Qué norma oficial controla y regula el uso de la sangre y esos hemoderivados? A ver cuáles, te las encargo, por favor. ¿Sale? ¿Ya estamos listos, Francisco? no carga el documento. ¿No quiere cargar? Pues ayúdale a cargar. Nada más dice preparando archivo. Doctor. ¿No? Disculpe, ¿sería la norma 253? Al parecer, sí, y digo al parecer porque hubo un proyecto de norma que iba a cambiar la, ¿cómo se llama? La disposición de la sangre. Antes era otra. Han ido cambiando, han ido actualizando las normas. Por eso es que sería conveniente que las investiguen y que vean que sea la más actualizada, porque hay unas que, digamos, eran de 1990 y tantos o 2000 y han ido cambiando, entonces las han actualizado. Hay otras que las han dejado iguales. Por ejemplo, la que les dije, la 247, que antes era la norma relacionada con las ambulancias, la 45, bueno, pues ahora ya pasó a ser la 247. O por ejemplo, la que se encarga de lo que es todos los procesos por manejo de infectos contagiosos, es otra norma y así. Y así como hablamos de esas normas, hay otras que se refieren al uso y adecuada disposición de, digamos, de las sondas, ¿sí? De las sondas urinarias, de las sondas nasogástricas. Y anótenle ahí sus pendientes del glosario, que es una sonda tipo Levin. Levin, L-E-V, o como dicen coloquialmente, la B de vaca, tipo Levin. O la sonda de balones, llamada de Sengstaken Blackmore. O la sonda que se denomina naso-yeyunal. Y hay otro tipo de catéteres que utilizamos, pero que no son por la vía digestiva y que son ni por la urinaria y que son útiles por la vía vascular. Y así tendríamos el catéter de Majurkar. O tendríamos el catéter del que denominamos también catéter subclavio. Y este catéter subclavio puede ser del tipo Arrow. Ahora, no necesariamente este catéter Arrow va a ser aplicado siempre por la vía subclavia. No. Otras veces puede ser aplicado por la vía yugular. De tal manera que no necesariamente tiene que ser a fuerza subclavia. ¿Listos? A ver, entonces, Francesco, dime del expediente electrónico, ¿qué diferencias tiene con el expediente en físico o en papel? Pues que en este caso, como usted lo menciona, el expediente no va a estar en físico, sino ahora échame la culpa, ¿no? A estar en medio electrónico. Ajá. Bueno, vamos a empezar por la definición, que va a ser un conjunto de información que se va a almacenar en un medio electrónico, el cual va a tener datos sobre el paciente, que va a documentar la atención médica que se le ha brindado por parte de un profesional. Esto dentro de un establecimiento que brinde dicho servicio. Se va a encontrar entonces, como primera condición,
debo de tener un equipo de cómputo, ¿sí? Sí. Si no, pues no puedo. Y bueno, ¿y qué tiene que ser fijo a fuerza o cómo puede ser? No, de hecho puede ser en algún otro dispositivo que no sea fijo. En este caso puede ser como una tableta o algún otro dispositivo móvil. Ah, muy bien. Entonces tengo la posibilidad de que si tengo las claves para ingresar, o sea, el usuario y contraseña, puedo usarlo en mi dispositivo móvil, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. no necesariamente voy a estar en el hospital mientras tenga yo un servicio de internet, un Wi-Fi, ahí que sí sirva. Ah, bueno, pues entonces sí ya voy a poder tener el acceso o el consumo de mis datos, ¿verdad? También eso me daría la posibilidad de accesar. Entonces, vean ustedes que dependemos de tecnología, de las famosas TICs. ¿Qué son las TICs? Tecnologías de la información y comunicación. Así es. Entonces, esas tecnologías nos obligan a, primero, saberle, ahí dar un teclazo ahí para que pueda prender y apagar la máquina. Dos, que debo de tener una capacitación para que pueda yo llevar a cabo el uso del sistema. Y para esto debe de ser un programa que ya me haya establecido la institución para que yo lo pueda usar. Si no, ¿cómo voy a llevar el expediente electrónico? Yo llevo mi metodología, yo compro mi programa, porque los venden, ¿eh? Para mi consultorio lo puedo tener, yo lo compro y se lo monto ahí en la máquina y ya hago uso de mi expediente electrónico para mi consultorio particular. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, en la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de, como dice el doctor, es digamos, un programa que la red de hospital o el sistema de salud que lo adquiere tiene que pagar por ello, y se ve más o menos la plataforma o el ejemplo de los datos que se pueden ir ingresando acerca del paciente, que en este caso deben de ser los mismos que se expiden en el expediente clínico normal, que es el físico, que hace un momento nuestro compañero nos explicó, y que va a estar regido igual por las mismas normas. Entonces, nosotros aquí en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México usamos el sistema SAMI, S-A-M-H-I, SAMI, ¿sí? Entonces, con ese tipo de servicio o de plataforma trabajamos, y para ello requerimos de que todos los hospitales de la red trabajen con él para poder intercambiar la información. ¿Puedo generar mi interconsulta por vía electrónica o no, Francisco? Sí. ¿Qué más puedo generar? Doctor, mande. ¿Cuál es el criterio para elegir un expediente clínico electrónico o uno físico? Bien, cuando una institución hace una adquisición, en este caso de un expediente electrónico de esa plataforma, entonces para poderla poner al servicio de todos tiene que pagar los derechos, y en este caso se los pagó a una empresa llamada Everest. Everest fue el creador de ese expediente electrónico con todas las características, y fue y le preguntó a los médicos: ¿usted qué manda? ¿Usted qué pide? ¿Usted qué hace? Y todo esto fueron asesorados por médicos para crear el expediente. Se lo vendieron el servicio a la Secretaría de Salud, pagaron N millones de pesos por esa asesoría, y entonces ya quedó aquí establecido que se va a usar. Para ello, entonces necesita para empezar, un servidor de amplia capacidad y que tenga la seguridad suficiente y adecuada para la guarda y conservación de la información que va y se va a vertir. Porque imagínate que llega alguien que es muy bueno en sistemas y es un hacker y se roba la información. Puede pasar, ¿no? Y nos echa a perder todo nuestro archivo de expedientes de pacientes y se arruinó la cosa. Entonces debe de tener un servidor que está a prueba de muchas situaciones de robo de información. Por otro lado,
cada unidad médica debe de tener los dispositivos adecuados para que la señal se pueda tener en la consulta externa, en urgencias, en terapia intensiva, en hospitalización. Cada servicio debe de tener esa red, ¿sí? Déjate más allá del Wi-Fi, que tenga Ethernet, para que por medio de red Ethernet pueda enviar información que le dice, yo mandé a un paciente para que lo valorara el urólogo al Hospital General Tláhuac y me llama o me manda un WhatsApp, oye, mándame la información que me faltó de este paciente, ¿me la puedes mandar por la red de SAMI? Y por el SAMI yo le puedo completar un adicional de la interconsulta que le pedí y se la mando por esa vía. Ya no tengo que usar el fax, ya no tengo que tomarle fotografía, ahora te la mando por el correo electrónico. No, lo puedo mandar por el SAMI. Oye, y o si me lo dejas escrito en el SAMI, yo me meto y acá con su número de expediente lo localizo al paciente en el otro hospital y ya veo lo que me pusiste. O consulto los resultados del laboratorio que no pusiste, y así por el estilo. Entonces, ¿quién más debe estar conectado? El laboratorio, rayos X, farmacia. Vean que es una red de áreas que deben estar conectadas o interconectadas para que esto funcione. ¿Qué más, Francesco? Sí, bueno, y vamos a hablar de cómo fue que se empezó a implementar el expediente clínico electrónico, y fue por parte de la Secretaría de Salud. Hace un momento igual el doctor nos mencionó que existía ya, digamos, una base del expediente clínico en el año 98, en donde todavía era físico, pero con el avance de la tecnología se decidió modificarlo, y conforme pasaron los años y vieron el seguimiento, los posibles errores y ventajas que tenía, se le fueron haciendo modificaciones hasta poder llegar a la norma que ahorita es la actual, que es la NOM 024, para poder regir este expediente 024, clínico ¿qué? electrónico. SSA, déjala pongo. Ah, Es te la la tienes que NOM. saber de memoria, pues ¿cómo? Ay, Es para que la vieran. Pero esta que ahorita, está acá arriba, SSA3 2012, ¿es igual? ¿Es igual? ¿cuál 2012? Ah, bueno. Y entonces, de acuerdo con esa NOM que se dijo, cúmplase, si no, ya, ¿qué pasa si no lo hago? No, nada, es lo que ahorita voy a mencionar, porque no todos los sectores de salud tienen implementado esa norma, porque no todos están como capacitados o tienen el plan de implementar el expediente clínico electrónico. Solo es para los que lo tengan. Dice que genera un incremento en la eficiencia del rastreo de antecedentes. Sí, el Eso es. sistema como tal está programado para que te rastree toda la información que tú quieras. Como te dije ahorita, si vas a otro lugar o estás en el mismo hospital, no necesito levantarme de mi asiento para ir a preguntarle, ni hablarle por teléfono, para ir a preguntarle al doctor del servicio de urgencias, oye, ¿qué hiciste con la información? No, ahí se está escrito y está vertido y está todo. Yo lo consulto desde acá y ahí veo absolutamente todo. Si yo quiero... Es que fuimos a una escala técnica. Bueno, ya estamos entonces. ¿Ya me escuchan? Sí, bueno. Sí. Entonces, habíamos quedado que... ¿No? ¿Por qué? Doctor, ¿me puede dar acceso para compartir de nuevo? Sí, ya estás. Ya está.
¿Ya estás ahí? Sí. Doctor, ¿se puede manejar al mismo tiempo el electrónico con el físico? ¿O tiene que ser Casi no te exclusivamente oigo, ¿eh? ¿Se puede manejar al mismo tiempo el electrónico con el físico? Ah, sí, claro, se pueden hacer las dos cosas. De hecho, aquí en el hospital así lo usamos por varias razones. Nuestro sistema o servicio de Internet es muy deficiente, de tal manera que tenemos que seguir usando un expediente que en este caso es en físico, y seguimos utilizando el archivo clínico y seguimos generando nuevos expedientes, evoluciones y demás. Es decir, no nos limitamos a que si el expediente electrónico no nos funciona, pues ahora ya no hacemos nada, ¿no? Sí, lo hacemos en el documento en físico de manera tal que no nos paramos. Por otro lado, el expediente electrónico tiene muchas otras ventajas porque puedo anexarle a él el servicio de lo que nosotros llamamos el certificado electrónico de nacimiento. Y entonces este certificado electrónico de nacimiento viene a sustituir, por ejemplo, al certificado en físico, el de papel que conocemos todos. Entonces vean ustedes que tiene muchas ventajas. Sin embargo, uno de los problemas principales es resistencia al cambio. ¿Por parte de quién? Pues de los propios médicos o de todo el personal que tiene que participar en ese famoso SAMI. Y en el caso de los, digamos, abogados que están en el registro civil, como se resisten al cambio, muchas veces no quieren aceptar como válido el documento certificado electrónico. Y aunque lleve todo una serie de caracteres y un QR que le da validez y demás, aún así están renuentes a quererlo utilizar. ¿Qué más, Francisco? Bueno, por la implementación esto se vio como una ganancia porque genera incremento en la eficiencia, además de disminuir los errores. En este caso sería como hacer énfasis en la medicación, porque muchas veces en el expediente clínico normal en físico, uno de los problemas frecuentes que tenían era la letra legible que no muchas personas escribían de manera correcta y se prescribían medicamentos erróneos. Y es por eso que en el expediente clínico electrónico es más fácil porque aparte de ser entendible, tiene un lenguaje universal que está dictado por el CIE para que cualquier persona del ámbito de la salud pueda entender. Ajá, entonces caemos en la cuenta de que todos debemos manejar un lenguaje y por eso es la idea de que ustedes hagan el glosario, de que hablemos el mismo idioma, es decir, que si alguien dijo hematuria, pues todos vamos a entender qué es hematuria, excepto pues otra persona que no sea del ámbito médico y que no está familiarizado con ese lenguaje, pues no va a saber de qué se trata, ¿no? Pero nosotros, al momento que estamos elaborando el expediente, estamos poniendo los términos médicos correspondientes. Estamos usando los términos correspondientes que van a ser los mismos que pones en papel, pero las en electrónico. Es decir, que hoy por hoy, mismo lenguaje médico. ¿Qué más? Se dice que se va a aumentar la productividad en un 20%. Esto porque va a reducir el tiempo y días de espera para poder consultar alguna información que se requiera sobre el paciente. Y aparte esto para el hospital igual es un ahorro de hasta un 80% porque no se va a ocupar papelería, se ve como un beneficio. Sí, no tendrías que utilizar toner, no tendrías que utilizar ningún otro material que
normalmente utilizas en el expediente en físico. Ujú. ¿Qué más? Bueno, como sabemos, el intercambio de información rápidamente es muy necesario para poder darle una atención adecuada a nuestro paciente y pues en el caso del expediente clínico electrónico pues va a ser posible porque como se menciona, en cualquier punto de donde te encuentres, tú teniendo una clave y una contraseña, puedes acceder a los datos fácilmente. Bueno, esta va a estar regida por una norma oficial mexicana que es la NOM 024 SSA 3 del año 2012. Esta norma va a regular todos los sistemas de información del registro electrónico. Es la que va a establecer que los prestadores de este servicio puedan registrar información, puedan intercambiarla y resguardarla de una forma segura. Además de esta norma oficial, van a tener que estar implicadas otras normas. En este caso sería la norma 035, que va a ser en materia de información de salud. La norma 04 del expediente clínico. Que ya se había mencionado antes nuestro compañero, es la que va a ser un documento legal que nos va a servir para verificar qué es la atención que se le ha dado al paciente, y la NOM 017, que para la vigilancia epidemiológica, que igualmente ya se había mencionado antes, esto igual para datos epidemiológicos, como en este caso puede ser morbilidad, mortalidad de cualquier enfermedad que se desee rastrear. Como ya había mencionado, esta norma solo va a ser obligatoria en caso de que se forme parte del Sistema Nacional de Salud y que adopten un sistema de registro electrónico para la salud. Esta norma va a ser aplicable para tanto sector público, sector privado y social del Sistema Nacional de Salud. O sea, si una institución no quiere formar parte de este registro electrónico, no es aplicable en ellos la norma porque pues no pertenecen al programa. Bien, aquí también hay cosas que debemos aclarar. Si la institución compró este programa y que de alguna manera tuvo un costo bastante elevado y lo trató de implantar en todas sus unidades, bueno, si bien su compromiso es que debe de tener y contar con servidores adecuados, con equipos de cómputo, con personal capacitado y con personal que pueda estar dando a la asesoría para cuando no tenga señal, cuando no puedas tener la información, bueno, entonces nosotros tenemos la obligación de cumplir con el uso del SAMI. Si en este caso no lo usamos, nos pueden hacer extrañamientos de carácter administrativo por no usarlo. Y esto tiene toda la razón la institución, porque si tuvo que hacer un gasto de esta magnitud, el médico tiene por obligación que actualizarse. Hablamos ayer de actualizaciones, ¿no? Bueno, pues esta es una de ellas. Tiene que actualizarse para que pueda usar adecuadamente el SAMI. Ahora bien, si por alguna razón no me interesa, no quiero, no... bueno, como sí lo tiene disponible y no lo quiere usar, se le reconviene por lo menos de palabra una vez o dos y después por escrito con copia al expediente de que por obligación tendrá que utilizarlo. ¿Qué más? Ahora vamos a hablar de cómo es que se va a estar utilizando este tipo de formato. En cuestión de software, vamos a necesitar una aplicación
que en este caso para interactuar entre el personal de salud puede ser, digamos, una plataforma similar como si fuera un correo electrónico. En el caso del expediente clínico físico, se mencionaba que para guardarlo se necesita un lugar como un archivo general para poder guardar los documentos. En el caso del electrónico va a ser almacén de datos en la nube. Se guarda de forma digital y segura toda la información, pero aparte de esto se debe contar con un plan de respaldo porque, como se menciona, puede tener fallas en el programa y se puede perder la información, pero por esto se debe contar con un plan de respaldo que la misma compañía del programa puede ofrecer. También se puede adquirir aplicaciones complementarias, esto para poder contribuir con un mejor manejo del paciente. En este caso puede ser aplicaciones para visores de imagen, para estudios de laboratorio y administración de interconsultas, que sea algo de, bueno, como en la otra se menciona, una plataforma de interoperabilidad que va a consistir en intercambiar información entre instituciones, sistemas o regiones y así para generar igual estadística que recae otra vez en el seguimiento epidemiológico. Como ustedes observan en la diapositiva, ahí tenemos el clásico ejemplo que les dije hace rato, de hospital a hospital. Están tratando de obtener la información médica del paciente y esa información consiste sea en estudios, sea en valoraciones previas, etcétera. Entonces, vean cómo sin necesidad de tanto desplazamiento, incluso de un expediente en físico, el paciente llega al otro hospital y desde su computadora, el otro médico con el sistema de administración médica e información hospitalaria, SAMI, con eso está ya teniendo la posibilidad de saber de qué paciente se trata y qué condiciones clínicas tiene. ¿Qué más? Bueno, el expediente clínico electrónico debe cumplir ciertas funcionalidades, que en este caso va a ser administración de órdenes y resultados, manejo de medicamentos, hojas de referencia y contrarreferencia, perfiles de diagnóstico, para gestión administrativa, gestión clínica, para salud pública. ¿Cómo qué tipo de gestión administrativa? Para llevar un control de los pacientes que se tiene a cargo, puede ser. Cuántos pacientes se está atendiendo, cuántos pacientes se están refiriendo, la cantidad de solicitudes para algún estudio clínico. La gestión administrativa también habla acerca de si un paciente llega al servicio de urgencias del Hospital General Iztapalapa, le abren por medio de SAMI un expediente, un número de folio, en donde queda registrado que esa persona X llegó a la hora tal del día tal solicitando una atención médica. De manera que ya queda registrado y en todo el hospital, donde quiera que lo busques con ese número se llama número de historia clínica, con ese número lo vas a localizar de inmediato, nadie más lo va a tener porque solo es exclusivo para esa persona y entonces lo vas a encontrar en tu computadora. De tal manera que otra situación de carácter administrativo consiste que ya que está registrado, solo estuvo en urgencias, nunca pasó a hospitalización, de ahí lo dieron de alta. Pero ¿qué creen? Se les olvidó darlo de alta en el sistema y el sistema lo sigue conservando como si estuviera en el servicio de urgencias. Y entonces resulta que, como yo lo olvidé, generé otro número de expediente de historia clínica para otra persona y resulta que al cabo del tiempo, como no di de baja a 100 pacientes, ahora resulta que tengo en urgencias 100 pacientes cuando mi capacidad es de 20. ¿Sería lógico eso? No. Entonces me obliga a, así como doy ingresos para esos pacientes a urgencias,
tengo que poner finalmente, si el paciente se fue a casa, a baja del servicio de urgencias. O sea, que nunca pasó hospitalización. Sin embargo, se le queda un número de historia clínica. Y que si en el futuro viene, lo localizamos, vuelve a dar el nombre y de inmediato aparece ahí en el SAMI. Este hombre ya vino a una consulta y este es el número de historia clínica que ya tenía. Entonces ahora se le da ese mismo número, pero con una fecha diferente de atención médica. ¿Sale? ¿Qué más? Doctor, Mande. ¿se pueden realizar referencias y contrarreferencias a través del expediente electrónico? Sí, el expediente electrónico se puede, siempre y cuando el sistema esté funcionando bien en el hospital del que sale y en el hospital de recepción. Pero como eso no ocurre en nuestra institución, siempre tenemos un problema muy serio. Entonces lo hacemos en físico para no perder la oportunidad de la atención que requiere el paciente. ¿Qué más? En esta imagen podemos ver la información que puede ser tanto ingresada como extraída hacia el expediente clínico electrónico, que van a ser tratamientos, exámenes de laboratorio, notas ambulatorias, interconsultas, notas hospitalarias, reportes de radiología y notas quirúrgicas. Y en esta se ve un diagrama de cómo los diferentes sectores de un mismo prestador de salud pueden interactuar con el expediente clínico electrónico, en donde el personal médico puede prescribir una receta, la sube al sistema y en este caso farmacia puede ver la nota y puede darle el medicamento al paciente. Asimismo, el paciente puede ver cómo va su seguimiento. Igualmente, si el doctor prescribe algún estudio de laboratorio, se manda la solicitud por sistema y asimismo el laboratorio clínico, por medio del expediente clínico electrónico, puede ver la solicitud y así poderle dar un seguimiento. ¿Qué más? Pero, un consultorio particular puede unirse o interactuar con el sistema SAMI. No, porque él, para que ingrese al expediente clínico, el problema es que él va a tener contratado un servicio de expediente clínico que él pagó, pero que es total y absolutamente independiente del sistema que tenga la institución. Entonces son dos cosas diferentes y no se pueden mandar información así. Ok. Y en cuanto al material que se necesita para poder adquirir la funcionalidad del expediente clínico electrónico, es como se mencionaba, se necesita un equipo de cómputo que igualmente no puede ser un dispositivo móvil, como en este caso un celular, una tableta, siempre y cuando se cuente con un usuario y una contraseña para poder ingresar. Y al igual se requiere conectividad a Internet. En este caso puede ser una red de Internet privada para un mejor manejo de la información. En cuanto a las ventajas que vamos a tener del expediente clínico electrónico, va a ser la disponibilidad de los datos de una manera inmediata. O sea, no va a haber retardo para búsqueda de información. Otra ventaja sería el uso de un lenguaje estandarizado para que el personal de salud pueda comprender de manera fácil lo que se está ingresando. También se puede colaborar con el desarrollo de la medicina basada en evidencias. Y otra de las ventajas es que toda la información va a estar protegida. ¿Por qué? Porque esa información solo se les da a miembros
que generen un usuario y una contraseña para poder ingresar. Ninguna otra persona puede ingresar sin esos datos. En cuanto a las desventajas que esto podría tener, sería la limitación del servicio por zonas con poco acceso a la tecnología. Puede ser fallo en el sistema operativo, en este caso el sistema de red de Internet. Muchas veces falla, como en algunas ocasiones nos ha pasado a nosotros, que no es muy buena la señal, y esto puede perjudicar porque en el momento que se requiera adquirir información sobre un paciente, si no se tiene buena conectividad a Internet, esto se puede ver afectado porque no te deja entrar a la plataforma y poder consultar la información que requieras en ese momento. Otra de las desventajas es que se necesita una capacitación para el uso correcto del sistema, y como se mencionaba hace un momento, no todos están dispuestos al cambio que esto requiere, y por lo tanto no se puede dar un uso correcto de esta tecnología. Entonces, vean ustedes que es muy llamativa la situación en el aspecto que sirvan, primero, que nuestros equipos estén bien, que no estén envirulados, que no vayan a tener problema para por lo menos prenderlos. Segundo, que estén actualizados, que el software esté en todo momento vigilado por las personas del servicio de sistemas, y que el famoso hardware, pues sí responda a la conectividad. Y si tienes ahí, por ejemplo, unos repetidores de señal, una app, o tienes dispositivos de IP que tienes aquí en el hospital, pues que sirvan, porque luego les tienes que andar poniendo el cable y luego poner la otra por el otro lado para que capte la señal. Es decir, es todo una maraña de problemas de conectividad que muchas veces terminas mejor con tu maquinita de hace 40 años, ahí terminas escribiendo las cosas, porque definitivamente en la compu definitivamente no pudiste hacer nada con tu SAMI. Entonces, vean que sí dependemos mucho de la tecnología, pero que a veces nos falla demasiado. ¿Qué más? Y ya sería todo. Muy bien, entonces yo creo que con esto más o menos tenemos una idea general. Necesitamos que lean bien esto, y hay otros sistemas de apoyo para poder leer un poquito más en el contexto del expediente clínico electrónico para el uso a nivel particular y a nivel de instituciones de salud. Si no tienen inconveniente, entonces nos podríamos, ahora sí, ya voy a estar en otro lugar donde sí hay un buen Wi-Fi. Ya lo chequé, ya vi la de bajada y de subida de la rapidez y demás de la velocidad para obtener la información, y creo que sí me va a funcionar bien. A las 3:30, ¿se puede? Sí, doctor. ¿Me dan permiso? Ah, bueno, qué bien. Digo, pido permiso. Sí, doctor, está bien. ¿Qué tal están ocupados? ¿Qué tal están haciendo la tarea de ¿cómo se llama esta tarea? Ok, entonces nos estaremos comunicando en la tarde. Coman antes o quieren comer después, ¿qué prefieren? Porque si no, no vayan a salir con que les vaya a agarrar la marea alcalina, ¿eh? No vayan a salir con eso. ¿Sale? Doctor, ¿vamos a seguir viendo los temas de exposición en la tarde o esos son mañana? Eso es mañana, y yo en la tarde les voy a hablar de otro tema que está incluido ahí, que es muy importante. Y entonces, para que veamos esto, vamos a hablar de los sistemas públicos y privados. Ah, ok. ¿Sí? Ok. ¿Sale? Ok, entonces estamos en comunicación. Cuídense mucho, no vayan a andar sin cubrebocas, pónganse su goggles o lo que se quieran poner, pero protéjanse. ¿Sale? Estamos en comunicación.
Vale, Se bye. cuida. Hasta luego. Nos vemos, buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buen día. Buen día, Doc. Oye, todos los días de lunes a viernes. Sí, ándale, hasta luego. Bye.